¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás? Voy saludando a todos, a todos. Bueno, cervicales, dolor de cuello, tortícolis, me levanté y no sé por qué me levanté con el cuello duro. Sí, es un tema que nos consulta mucho a nosotros. Y es un tema que te anula también. Sí, sí, te deja de cama. Sí, es cierto. Sí. Bueno, básicamente la cervicalgia, como le decimos nosotros, que es el dolor en la región cervical, normalmente tiene un origen que puede ser, digamos, una patología de larga evolución, como por ejemplo la artrosis, que estuvimos hablando varias veces, o una hernia de disco, o por ejemplo las personas que tosen mucho, los fumadores, por ejemplo, que tosen mucho a la mañana. ¿Le repercute? Claro, porque adentro nosotros tenemos todo el sistema nervioso, lo tenemos como un estuchecito, ¿sí? Que se llama dura madre. Y ese estuchecito se conecta a través de unos agujeritos donde salen los nervios. Entonces muchas veces si uno tose y aumenta mucho la presión, ¿sí? Intratecal, que nosotros decimos que es dentro de ese estuche, que dentro hay un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Si nosotros le aumentamos mucho la presión, entonces es como que se hernian un poquito las salidas de los nervios, y eso puede generar dolor, que si bien no pasa nada, el dolor puede durar hasta 20 días, por ejemplo, y a veces el motivo es ese. Pero básicamente la cervicalgia es algo que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. A cualquiera. ¿Yo me puedo levantar con una cervicalgia? Seguramente. Por ejemplo, ¿por qué? Porque o dormimos en una mala posición o simplemente tuvimos un día muy tenso. Y el tema es que la columna está llena de músculos, entonces esos músculos inconscientemente se pueden contraer de una manera que no suelta la contractura. O sea, la contractura básicamente es una contracción que no se suelta. Bien. Porque todos los músculos, por ejemplo, yo los activo voluntariamente, pero yo después los relajo. La contractura es un músculo que yo lo activé voluntariamente, por ejemplo, y no se soltó. Y me queda como ahí como tirando todo el tiempo. Y eso genera muchísimo dolor, porque el músculo necesita relajarse y contraerse. O sea, habría que hacer ejercicios para elongar. Claro, a veces no es tan fácil. Uno dice, sí, no es tan fácil. Además hay otra cosa que es muy importante remarcar. La columna, nosotros la diferenciamos como columna cervical esquemáticamente, pero la columna en realidad es una sola, que nace, ¿no es cierto?, en el occipucio y termina en el coxis. O sea, es toda la columna. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos tener una cervicalgia, un dolor en la columna cervical, pero por ahí en realidad el problema está en otro lado, puede estar en la columna lumbar o puede estar en la columna dorsal. ¿Me explico? Porque la columna es toda. Nosotros la dividimos. Por estar mucho tiempo parado puede tener no. Puede ser, pero lo que iba a decir es que normalmente la columna conviene que digamos, se acomoda, por decirlo más fácil, se acomoda caminando. Eso es un remedio genial para cualquier contractura que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque lógicamente todo nuestro cuerpo está desarrollado y pensado para una marcha, para la marcha prolongada. Sí. Entonces nosotros las posiciones fijas no nos caen muy bien. Si nosotros estamos, por ejemplo, 2 horas o 3 horas sentados frente a una computadora, todos los grupos musculares se van de alguna manera. Como atrofiando, como que se van... Sí, pero no atrofiando, porque por ahí eso en un joven no se atrofian, pero se van como, digamos, contracturando, ¿sí? Y eso no es bueno. Entonces, lo fisiológico sería ponerse en marcha. A veces no pasa cuando uno duerme, pues se supone que el cuerpo está relajado, porque claro, pasa muchas lo horas. Lo normal que sucede, vos un día te vas a dormir tranquila y ¿qué pasa? Vos en la noche, si vos te filmaran, te vas moviendo, ¿sí? Es lo normal. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno se acuesta medio rayado, medio tenso, entonces, claro, te quedás ahí todo acurrucadito, duro, incluso hay gente que se queda así tensa, y eso sí puede provocar contracturas y por ahí te levantás a la mañana todo duro, ¿no es cierto? Entonces, digamos que una cosa que uno podría decirle a cualquier persona es que si vos te estás un día, por ejemplo, trabajando frente a un escritorio mucho tiempo y empezás a tener pesadez atrás en los hombros y te empieza a doler un poquito la nuca, lo mejor que puedes hacer es tratar de cada 2 o 3 horitas caminar. Eso nomás te va a acomodar toda la musculatura de la columna. Si después podés además hacer un ejercicio de estiramiento, mejor. Pero digamos que la columna se acomoda en la función, caminando. Está diseñada para eso. Entonces es lo mejor que podemos hacer. Ahora, si ya tenemos algo que nos despertamos, por ejemplo, varios días con contractura o varios días con dolor, ya es distinto, vamos a tener que hacer una consulta, porque normalmente tenemos que obtener imágenes para saber si no hay alguna patología subyacente. Bien, ahora, ¿podemos tomar algo? Sí, pues, nosotros damos permanentemente analgésicos, por ejemplo, o relajantes musculares, que es lo que ibas a decir. Pero a veces, por ejemplo, recomiendo una cosa, un relajante. El primer relajante muscular que nosotros tenemos, de primera, es el diazepam, que es no voy a decir el nombre comercial, pero es una droga muy fuerte. ¿Sabes cuál es el segundo mejor? El alcohol. Segundo mejor.
O sea que, por ejemplo, claro, si un día estamos muy contracturados, una buena cosa que podemos hacer es tomar una linda copita de champán, por ejemplo. Bueno, ¿entendés? doctor. Es un Porque permitido. relaja, es un permitido. Claro, es un permitido. Un poquito, claro, dijo, ¿no? Un poquito, claro. Si vos te ahogás en una pileta, no es lo indicado. Pero un vaso de vino o una copa de champán te va a relajar por ahí mucho más que muchas de las drogas comerciales que están circulando. Porque vos pensás que es el segundo relajante muscular después del diazepam. Y después vienen los demás. Mira, bien. Bueno, mucha gente sufre de cervicales en general, pero es por la tensión y hoy en día con la postura que tenemos nosotros y los chicos con las cosa. mochilas pensaban, ¿no? Que cargan un montón de peso y que a veces los ves. El tema, ¿sabes cuál es? Hacen tortuguita. ¿Sabes cuál es el enemigo de la columna? Las posiciones fijas. Ay, vamos a movernos, doctor. Ya me dieron ganas de caminar un poco. Un mochilero, si vos te lo pones a pensar, un mochilero está en actividad. Entonces el tipo está cargando, pero se va moviendo. No hay que quedarse quieto. Quieto, digamos, si lo podés hacer, por supuesto, porque lo hacemos todos los días. Yo estoy también mucho tiempo sentado. Sí, uno va al cine y por ahí ve una película que... Pero después tenés que de alguna manera compensar eso para que toda la musculatura de la columna se acomode. Pero hablando, gente que tenga problemas cervicales, más allá del analgésico, de lo que pueda tomar, ¿hay alguna actividad que sea buena? La elongación, yoga, estiramiento, algo que ayude a esa persona que por ahí padece... Lo mejor el yoga es buenísimo, pero hay una cosa que le va a faltar si el maestro no se lo aclara específicamente, que es reforzar la pared abdominal. Nosotros tenemos 2 columnas que son fijas y están muy bien protegidas, ¿sí? Que es la columna dorsal y el sacro, pues están vueltas, digamos, en la pelvis, el caso del sacro, y el caso de la columna dorsal está alrededor de toda la parrilla costal. Entonces son columnas que están muy protegidas. Pero tenemos 2 que están sueltas. Una es la columna lumbar y la otra es la columna cervical, que solamente están sostenidas por músculos. Entonces, por eso son tan, digamos, de alguna manera lábiles a lo que es la actividad muscular. El caso de la columna lumbar tenemos que protegerla con la pared abdominal. Hacer abdominales. Sí, claro, si vos tenés una buena pared abdominal, la columna lumbar va a ser sana. El problema, por ejemplo, surge cuando tenemos, por ejemplo, una cirugía de abdomen, donde la pared abdominal se deteriora, o por ejemplo después de un embarazo. Lógicamente por el mismo embarazo la pared abdominal se relaja, entonces al relajarse después tenemos que decirle a esa puérpera que tiene que trabajar su pared abdominal para proteger la columna, porque si no después va a tener problemas. Sí, algo con el peso de los 9 meses también, ¿no? Exacto, algo similar ocurre con la columna cervical. La columna cervical está en el aire y solamente está sostenida por músculos. Entonces, mantener esos músculos en actividad, sanos, ¿sí? Y no en la contractura permanente, sino, digamos, con soltura y con una actividad física como el yoga, beneficia. Una contractura es ¿qué vendría a ser exactamente? Cuando uno dice, o una tortícolis, perdón, que decís, me quedé duro. Claro, la tortícolis es una contractura que además te altera la postura, o sea, vienen torcidos así los pacientes. Pero es porque el músculo se hizo una contracción tremenda. Tanto que ya directamente es inmanejable la contractura que tiene, y que tal es así que incluso le altera la postura, vienen así como si estuvieran sosteniendo algo en la cabeza y el hombro. Pero bueno, nada, es paciencia, aflojar ese músculo que entienda que tiene que estar relajado y no contraído. Se lo ayuda con analgésicos, y una cosa que usamos nosotros en casos muy severos son los collares, que por ahí los habrás visto, que les ponemos unos collares que le mantienen la postura. Entonces al mantener la columna, que al no tener que estar manteniéndose, los músculos se aflojan. ¿El calor sirve? El calor sirve para aflojar los músculos normalmente, pero ya te digo, cuando la contractura es muy importante, tiene que consultar, porque a veces hay que poner un collar, como te estoy diciendo. Qué delicado, ¿no? También pensaba, como con cualquier accidente, por eso es tan importante llevar cinturón de seguridad, ¿no? En donde uno mueve su cabello, su cuello. Vos te referís sobre todo al latigazo. Sí. Cuando en un choque es muy común el mecanismo de latigazo, que es como la cabeza, digamos, si uno está muy relajado, si no te lo ves venir, sí. Pues si vos te lo ves venir, podés llegar a contraerte todo. Pero si no te lo ves venir y te agarra de sorpresa, como es el caso del choque de atrás, por ejemplo, sí. Entonces la cabeza, que es pesada, ¿sabes cuánto pesa una cabeza? Más o menos promedio 4,5 kilos. Entonces la cabeza se proyecta hacia adelante y tira de la columna cervical, y eso a veces genera lesión. Por eso, importante el cinturón de seguridad siempre. Y además el retroceso también puede lastimar. Bueno, doctor, muchas gracias por haber venido, muy amable. No, me gustó porque hasta me hizo todo el acting, ¿no? Venía así, me hizo todo.
Bueno, muchas gracias. ¿Qué les parece si seguimos con Paula en la cocina, que va a arrancar hoy con esta cocina muy pero muy italiana?